¿Has escuchado la teoría de los cosmonautas perdidos o cosmonautas fantasmas? Esta teoría cuenta que, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, precisamente la en aquel entonces Unión Soviética, simplemente encubría cualquier accidente fatal que involucrase a sus cosmonautas. Esto incluiría tanto accidentes en tierra como en el espacio. Y aunque en su momento se han reportado algunas de estas fatalidades históricas, no hay forma de asegurar en un 100% que todo lo reportado es todo lo que existió. Bastaría con voltear a ver otras teorías de conspiración que con el tiempo resultaron tener más verdades que mentiras, como el MK Ultra o la del Golfo de Tonkin, por mencionar algunas. Así que te invito a ponerte en esta situación por un momento. Imagina que eres un astronauta, a punto de partir en una misión espacial para la cual llevas meses o incluso años preparándote. Aparentemente todo marcha bien. El despegue es todo un éxito y tu nave sale de la Tierra. Mantienes comunicación, pero de pronto notas algo raro. Avanzas más rápido de lo que deberías. Parece que te estás desviando de la ruta. Y aunque en tierra te aseguran que todo va bien, la comunicación se vuelve inestable. Y de pronto, simplemente silencio absoluto, a un punto en que solo puedes escucharte a ti, tu corazón, tu respiración. En ese momento te das cuenta de que estás completamente solo en el espacio, donde no hay un camino, no tienes el control, no hay buenos samaritanos que puedan ayudarte, simplemente estás solo. Algo como esto es lo que un cosmonauta perdido en el espacio seguramente experimentaría. Una sensación de desesperación total, que solo se volvería más intensa con el pasar del tiempo. Un tiempo, a decir verdad, incierto. Por otro lado, en la Tierra, tu historia simplemente no existió. Fuiste borrado. Nunca participaste en ninguna misión. Nunca exististe. Y si en algún momento llegase a surgir una prueba de lo contrario, dirían que es falso. Una teoría de conspiración. Con este mood en mente, escuchemos y pongamos atención al siguiente fragmento. Lo que acabas de escuchar, en simples palabras, se trata de una llamada de auxilio, SOS, y fue presuntamente capturada en noviembre de 1960 por un par de hermanos italianos aficionados y entusiastas operadores de radio, quienes habían construido una antena para detectar y escuchar frecuencias radiales a larga distancia. Hablamos de aficionados, pero no de principiantes. En años anteriores, estos hermanos ya habían logrado detectar otras señales espaciales de satélites y otras naves. Lo curioso de este audio es que los hermanos aseguran que fueron capaces de calcular la velocidad del objeto que emitió la señal de SOS, y a diferencia de otras de sus capturas, esta estaba alejándose de la órbita, lo que significa que llegaría a un punto donde simplemente se perdería en el espacio. Y así como el audio anterior, existen otras capturas de estos hermanos, solo que mucho más inquietantes, como por ejemplo, este de febrero de 1961. Lo que escuchaste se presume es un cosmonauta sofocándose lentamente. Otro posible caso de alguien que estuvo allá arriba y simplemente nunca regresó, y del cual ni siquiera sabemos el nombre. Por supuesto, ninguno de los audios anteriores fueron confirmados por la Unión Soviética como evidencia de misiones fallidas, y esto es de esperarse. Recordemos que esto pasó durante la carrera espacial, donde ninguno de los involucrados pretendía mostrar debilidades de ningún tipo. He ahí seguramente una de las razones por las que los soviéticos no anunciaban ningún lanzamiento antes de realizarlo, y simplemente los resultados eran desclasificados o publicados una vez la misión fuese completada. Como podrás imaginar,
Esta forma de operar da cabida a una gran ventana de especulación. Si no se habla de un lanzamiento de forma pública, sino hasta después de que este haya pasado, ¿qué los obligaría a hablar de errores, fallas y catástrofes? Esto nos dirige a otro audio, en definitiva, la grabación más impactante, en la cual podemos escuchar a una mujer con un tono algo desesperado, intentando establecer comunicación con su base en tierra o recibir instrucciones de qué hacer. Escuchémoslo. Según la traducción, la mujer pide que le hablen, mientras parece tener dificultades para mantener una comunicación estable. Afirma sentir calor, asegura ver flamas, pregunta si hay peligro y si se estrellará. Por la naturaleza de la grabación y teniendo antecedentes de accidentes bien documentados, podríamos interpretar que este audio, en caso de ser verdadero, se trató de un reingreso a la Tierra fallido, donde la cápsula donde el cosmonauta viajaba simplemente falló, resultando en una catástrofe. Es importante remarcar que, como toda teoría de conspiración, hay gente que cree y asegura que las grabaciones son totalmente reales, y otras personas que creen lo contrario. Cada línea de pensamiento tiene sus puntos fuertes y débiles, pero lo que es un hecho, independientemente de la veracidad de los audios capturados por estos hermanos, es que debemos aceptar que, sin lugar a duda, las misiones espaciales realizadas durante la carrera espacial en los años 60 tenían un gran riesgo, y no es nada difícil de creer que quizá algo no salió bien en alguna de esas misiones, más de una vez. Y no hablo solo del lado soviético, sino de cualquiera que estuviese intentando conquistar el espacio en ese momento. Un caso totalmente real que nos pone muy cerca de lo que un astronauta perdido en el espacio experimentaría y, sobre todo, lo simple que puede ser estropear una misión espacial que parece ir perfectamente bien. Es lo que pasó con el Apolo 13 y sus 3 astronautas. El Apolo 13 fue la 7ª misión del programa Apolo de la NASA. La idea original era que esta nave llegase a la Luna y se convirtiera en la 3ª en aterrizar en este satélite natural. Desafortunadamente, esto nunca ocurrió, ya que la misión fue abortada debido a una falla que resultó en una explosión en uno de los tanques de oxígeno en el módulo de servicio, el cual básicamente se encargaría de cosas críticas, como permitir la propulsión para realizar distintas maniobras y, entre otras cosas, el almacenamiento de cosas vitales como oxígeno, agua y combustible. Este módulo sería algo como una línea de vida. Por lo tanto, si llegase a fallar, como en este caso, los resultados podrían ser bastante trágicos, sobre todo si consideramos que la explosión ocurrió apenas a unos días de haber iniciado la misión, a más o menos 330.000 kilómetros de la Tierra. Este es un fragmento del audio con el que los astronautas reportaron el incidente. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B plus undervolt. Roger, main B undervolt.
Okay, stand by, 13. We're looking at it. Okay, right now, Houston, the voltage is looking good. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. And as I recall, main B was the one that had a amp spike on it once before. 13 Houston, we'd like you to open circuit fuel cell 1. Leave 2 and 3 as is. Okay, I'll get to work on that. And I wish me looking out the hatch that we are venting something. We are venting something out into space. Roger, we copy your venting. It's a gas of some sort. Como pudiste escuchar, los astronautas reportaron el problema a Tierra y al final comunican que pueden ver que están derramando una especie de gas al espacio. Más tarde se confirmaría que este gas era oxígeno, algo vital, no solo para sobrevivir, sino para que también algunos mecanismos de la nave funcionaran de manera correcta. Sin este sistema, se quedarían sin electricidad y se congelarían o simplemente morirían lentamente. Por la naturaleza de la misión, la nave contaba con un módulo lunar, el cual estaba equipado y pensado para aterrizar en la Luna. Obviamente, para este momento, la idea de aterrizar en la Luna había quedado completamente descartada, y el objetivo ahora era simplemente sobrevivir. Fue entonces que decidieron utilizar el módulo lunar como una especie de bote salvavidas en el espacio. Pero las cosas no eran tan fáciles como suenan. La forma más segura de regresar a la Tierra en ese momento era dar una especie de vuelta en U, pero rodeando la Luna, para después usar el sistema de propulsión del módulo lunar y establecer una dirección hacia la Tierra. Así que, como podrías imaginar, una falla en los cálculos dejaría a la nave fuera de curso, haciendo que se desviara hacia cualquier otro lado por bastante distancia. Te invito a imaginar la sensación de la tripulación, de sus familias y de la gente que en ese entonces ya sabía de esta noticia alrededor de todo el mundo. El camino de regreso no fue nada fácil. Los astronautas tuvieron que reducir su consumo de alimentos y agua a cantidades absolutamente mínimas. Como el módulo lunar estaba pensado solo para 2 personas, existía el riesgo de que el dióxido de carbono subiera a un nivel tóxico. Así que desde Tierra tuvieron que idear una forma improvisada de adaptar los filtros de la nave principal que no eran compatibles con los del módulo lunar, cosa que lograron. A esto le sumamos las bajas temperaturas, el hecho de que los astronautas perdieron poco más de 14 kilos en su travesía, deshidratación y el temor constante de que tal vez ni siquiera habiendo hecho todo el esfuerzo, el reingreso fuese a ser un éxito, ya que para poder reingresar iban a tener que hacerlo desde la nave principal, porque el módulo lunar no estaba preparado para eso y simplemente se hubieran quemado. El plan era apagar todo con la idea de conservar energía en las baterías para después reiniciar y tener los sistemas necesarios para un reingreso seguro, algo que simplemente nunca se había contemplado antes, menos con las limitaciones en las que se encontraban en ese momento. El módulo principal se apagó por 3 días. Todas las correcciones a la ruta tuvieron que hacerse de forma manual para poder asegurar un reingreso a la Tierra en el lugar correcto, algo prácticamente milimétrico. Y cuando el día de regresar a Tierra llegó, los astronautas tuvieron que moverse al módulo principal para encenderlo y cruzar sus dedos esperando que todo el equipo aún funcionase. Afortunadamente todo salió bien. Después de reiniciar los sistemas, pudieron desprenderse del módulo lunar y el de servicios, donde ocurrió la falla. Y así, después de casi 143 horas en el espacio, o casi 6 días, los 3 astronautas pudieron regresar a la Tierra. Un cortocircuito en uno de los tanques de oxígeno. Eso fue lo que provocó todo esto, en una misión que, como dije anteriormente, se convertiría en la tercera en llegar a la Luna. No estamos hablando de un primer intento, no estamos hablando de un experimento o una prueba de vuelo en el espacio. Y aún así, algo tan pequeño causó un problema tan grande que casi deja a estos astronautas varados en el espacio, simplemente esperando su fin. Es por esto que no me parece difícil de creer que algo con esta naturaleza hubiese pasado e incluso que siga pasando hoy en día. Simplemente detengámonos
a pensar en este nuevo interés, esta reavivación en la llama de la carrera espacial, que aunque ya no es entre países rivales, o no públicamente al menos, sí es entre billonarios. Por supuesto que no estoy asegurando de que actualmente pasen más accidentes de los cuales no se nos informa, pero tampoco me sorprendería que fuese así. ¿Y tú qué opinas? Me interesa mucho tu opinión. ¿Qué hubieses hecho tú si estuvieras en una situación similar? ¿Qué otras teorías de conspiración conoces o de cuáles te gustaría aprender? Cuéntamelo con confianza en los comentarios. Por hoy, eso ha sido todo. Cuídate mucho y que tengas un gran día.